esta vez más lejos. Pero la barca, debido a los bruscos movimientos, se soltó de su amarre y empezó a alejarse de la orilla, deslizándose por la corriente. La pequeña Gerda se asustó muchísimo, empezó a gritar y a llorar, pero nadie, excepto los gorriones, podía escucharla. Y las aguas seguían empujando la barca corriente abajo. Podría ser que el río me conduzca hasta acá, pensó Gerda al cabo de cierto tiempo, y empezó a tranquilizarse y a recobrar su buen humor. Llegó luego a un gran jardín poblado de cerezos, un maravilloso cerezal donde había una casita con curiosas ventanas rojas y azules. El tejado era de paja y dos soldados de madera montaban guardia delante de la casa, además de saludar y presentar armas a todos los que pasaban por allí. Gerda los llamó y saludó. Vio entonces a una viejecita que, apoyada en su cachava, se acercaba para saludarla. Pobre niña, le dijo la vieja, ¿cómo se te ha ocurrido dejarte arrastrar por esta corriente tan impetuosa? Se aproximó más a la orilla y con la cachava arrastró la barca a la tierra. Gerda se alegró mucho de poder pisar otra vez tierra firme y seca, aunque no dejase de tener un poco de miedo de aquella mujer desconocida. Pero ésta le dijo: no temas, pequeña, ven conmigo y explícame quién eres y cómo has llegado hasta aquí. Y Gerda se lo explicó todo. La vieja no hacía más que mover la cabeza, afirmando una y otra vez que no había visto al pequeño Kai. Quizá venga, añadió, no te preocupes ni te aflijas demasiado. Come mientras tanto mis sabrosas cerezas y disfruta de estas maravillosas flores. Mientras Gerda comía, la vieja le peinaba los cabellos con un peine de oro. Y así fue como Gerda fue olvidándose de Kai. Aquella mujer desconocida sabía emplear los encantamientos, pero no era una mala mujer, solo deseaba privar a Gerda de la memoria para que permaneciese a su lado. Por este motivo se fue luego al jardín y con su cachavita tocó todos los rosales, los cuales se hundieron inmediatamente en la tierra. La vieja temía que Gerda, si veía las rosas, recordase las suyas, acordase también del pequeño Kai y la abandonase. Y así fue como Gerda vivió día tras día en aquel maravilloso jardín. Pero en cierta ocasión descubrió que la vieja llevaba una rosa prendida en la cofia. Entonces Gerda empezó a saltar entre los parterres a buscar y rebuscar, pero no logró encontrar ni un solo rosal y rompió a llorar. Desconsoladamente, pero dio la casualidad de que sus lágrimas fueron a caer sobre el lugar donde estaba enterrado un rosal. Este brotó ahora con fuerza, con más belleza si cabe que antes de hundirse en la tierra. Y Gerda empezó a besar las flores y a recordar las rosas de su casa y también a Kai. Entonces preguntó al rosal: ¿dónde está Kai? ¿Es que ha muerto? No, respondieron las
hemos estado enterradas. Ahí abajo están todos los muertos, pero Kai no estaba con ellos. Gerda abrió entonces la puerta del jardín y descalza como iba, echó a correr. El otoño vivía sus últimos días, aunque la muchacha en aquel hermoso jardín encantado no se había podido percatar de ello. Cuarta historia: el príncipe y la princesa. El mundo estaba envuelto en una neblina gris y fría, y Gerda tenía necesidad de descansar, pues sus pies estaban lastimados. Una corneja se sentó en la nieve delante de ella, ya que era muy curiosa y deseaba saber qué es lo que hacía Gerda tan sola. Esta empezó a explicarle su triste destino, pero preguntando al mismo tiempo a la corneja si había visto a Kai. Y la corneja meneó pensativamente la cabeza a uno y otro lado y le dijo: podría ser, podría ser. Oh, ¿estás segura?, dijo la muchacha, y con sus besos y abrazos estuvo a punto de ahogar a la corneja. Has de ser discreta, le dijo esta. Creo que lo sé, por lo menos me lo imagino, pero lo más probable es que te haya olvidado por culpa de la princesa. ¿Es que vive con una princesa?, preguntó Gerda. Sí, escucha, dijo ahora la corneja. En el reino en que ahora nos encontramos vive una princesa extraordinariamente inteligente. Fíjate si es inteligente, que ha leído todos los libros que hay en el mundo y luego los ha olvidado. Recientemente se decidió y por fin quiso elegir un esposo. Este no solo había de ser muy distinguido, sino que tenía que estar en condiciones de hablar con gran elocuencia e inteligencia. Tan pronto como el país conoció la noticia, fueron muchos los pretendientes que acudieron a palacio. Todos hablaban con gran elocuencia, pero solo mientras estaban en la calle, porque cuando comparecían ante el trono en el que se sentaba la princesa, se sentían turbados e incapaces de articular una respuesta. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Kai?, preguntó Gerda muy impaciente. ¿Es que también él se presentó? Espera, espera. Esto sucedió el tercer día. Llegó al palacio un muchacho muy alegre, eso sí, sin caballo ni carruaje. Sus ojos brillaban, sus largos cabellos eran sedosos, preciosos, pero sus vestidos eran pobres. Este era Kai, exclamó jubilosa Gerda, y llevaba una pequeña mochila a la espalda. Dijo la corneja. No, era su trineo, estoy convencida, respondió Gerda. Podría ser, dijo la corneja. No me fijé demasiado en eso, pero lo decisivo fue, a fin de cuentas, que el muchacho era alegre e inteligente y que hablaba con gran elocuencia. Pero por todo ello la princesa lo quiso por esposo. Estoy segura de que ese era Kai, opinó Gerda. Siempre ha sido muy inteligente. Oh, condúceme inmediatamente al palacio. La corneja le ayudó encantada. Solicitó la colaboración de su novia, una corneja muy dócil que vivía en el palacio.
en su lecho. Al día siguiente la entregaron valiosos vestidos, una carroza dorada, caballos y lacayos, y así es como una vez más se puso en camino para ir a buscar a su querido Kai. Quinta historia: la pequeña bandolera. La carroza viajaba en cierta ocasión a través de un bosque muy oscuro, pero al brillar como el oro atrajo la atención de unos malvados bandoleros. Estos salieron del bosque y asaltaron la carroza. Sujetaron a los caballos, mataron al cochero y a los lacayos y obligaron a Gerda por la fuerza a descender de la carroza. Está bien llenita. Estoy segura de que ha sido alimentada con muchas nueces, dijo la vieja bandolera. Me la comeré enterita. Seguro que su sabor es exquisito. Pero intervino entonces la pequeña bandolera, quien inmediatamente exclamó: no y no. Yo quiero que juegue conmigo. Quiero que me entregue su manguito de piel y su bonito vestido y que duerma conmigo en mi cama. Y mientras pronunciaba estas palabras, empezó a chillar y a patalear hasta que logró imponer su voluntad. Luego sujetó a Gerda por la cintura diciéndole: mientras no seas mala conmigo, no quiero que te sacrifiquen. ¿No serás quizás una princesa? No, respondió Gerda y le relató todas sus experiencias, diciéndole además lo mucho que deseaba encontrar al pequeño Kai. La pequeña bandolera hizo un gesto afirmativo con la cabeza y muy seria le dijo: pues no quiero que te maten, aunque yo me enfade contigo. La muchacha bandolera condujo más tarde a Gerda a un rincón donde había montones de paja y unas alfombras. Encima de unos listones de madera y de unas ramas se posaban más de 100 pájaros. 2 palomas silvestres permanecían encerradas en una jaula, mientras un reno con un brillante anillo alrededor del cuello estaba atado a una estaca. Todos estos animales me pertenecen, dijo la señora bandolera, pero cuéntame una vez más todo lo que sabes del pequeño Kai. Y Gerda empezó de nuevo su relato. La muchacha bandolera al poco tiempo se quedó dormida, pero la pobre Gerda no podía conciliar el sueño. No se le cerraban los ojos. Tenía miedo de los bandoleros que estaban sentados afuera alrededor del fuego. Fue entonces cuando las palomas torcadas empezaron a hablar. Garre, garre, hemos visto a Kai, una gallina blanca, tiraba de su trineo. Él iba sentado en el pescante del carruaje de la reina de las nieves, que volaba por encima de las coronas de los árboles. ¿Pero qué estás diciendo?, dijo Gerda, excitada. ¿A dónde creéis que iba la reina de las nieves? Quizás a Laponia, dijo ahora el reno. Allí tiene su tienda de verano. Su palacio está en el polo norte. A la mañana siguiente Gerda le explicó a la pequeña bandolera todo lo que había averiguado, así que esta, después de reflexionar un poco, le dijo: todos los hombres se han marchado, solo mi madre está aquí, pero al mediodía duerme la siesta, entonces haré algo por ti. Y así fue. La pequeña bandolera habló largo y tendido con el reno y luego le dijo a Gerda: mi reno te conducirá hasta Laponia. Conoce muy bien todos los rincones de aquel país, pero eso sí, yo me quedaré con tu manguito de piel. Es verdaderamente encantador. A cambio te doy los gruesos guantes de mi madre. Además, aquí tienes 2 panes y jamón. Gerda dio las gracias a la pequeña bandolera, montó sobre el reno y
historia, la lapona y la finesa se detuvieron delante de una casita que daba realmente lástima. En el interior estaba sentada una vieja lapona. Parecía estar cocinando algo en un hornillo de aceite de pescado. El reno le relató la triste historia de Gerda. Pobres, dijo la lapona, tenéis aún un largo camino por delante. Más de 100 millas os separan aún de las heladas tierras de Finlandia. Y es allí donde vive la reina de las nieves. Aquí no tengo papel, pero escribiré unas palabras sobre este bacalao seco que se lo entregaréis a la finesa. Ella, mejor que yo, podrá facilitaros información más fidedigna. Gerda había aprovechado este tiempo para calentarse un poco y reponer fuerzas para continuar. La lapona ató el bacalao al cuerpo del reno. Gerda le dio las gracias y montó otra vez sobre aquel. Viajaban ahora por los aires y durante la noche pudo admirar las más hermosas auroras boreales. Después llegaron por fin a la helada Finlandia y Gerda, con los nudillos de la mano, golpeó contra la chimenea de la finesa porque la casa no tenía puerta. La finesa era una mujer bajita y sucia que acogió muy bien a los dos y leyó enseguida aquello que la lapona había escrito sobre el pescado seco. 3 veces lo leyó antes de aprendérselo de memoria. Después introdujo el pescado en el puchero de la sopa, pues ahora ya se lo podían comer y ya no tiraba jamás nada comestible. El reno le relató más tarde la historia de la pequeña Gerda. La mujer, mientras le escuchaba atentamente, parpadeaba con sus inteligentes ojos, pero sin decir ni media palabra. Tú eres una mujer muy inteligente, dijo ahora el reno. ¿Por qué no le infundes a la muchacha el valor y la fuerza de 12 hombres para que pueda vencer a la poderosa reina de las nieves? La finesa no contestó y fue a buscar una gran piel enrollada que allí mismo desenrolló. Encima de la piel aparecían escritas unas letras maravillosas. Pero al reno una vez más le suplicó. Incluso Gerda miró a la finesa con unos ojos tan implorantes que ésta empezó a guiñar un ojo, rogando al reno que la acompañase a un rincón donde le susurró al oído. Es cierto, el pequeño Kai está con la reina de las nieves. Todos sus deseos y caprichos son atendidos inmediatamente y él cree encontrarse en el lugar más hermoso del mundo. Los culpables de esta situación son un minúsculo pedacito de espejo que lleva clavado en el corazón y un diminuto granito de cristal incrustado en el ojo. Primero hay que extraérselos. De no hacerlo nunca más será como las otras personas y la reina de las nieves conservará todo su poder sobre él. Yo no estoy en condiciones de proporcionarle a Gerda una fuerza mayor de la que ya posee. Es que no ves lo fuerte que ha sido hasta ahora. Hasta las personas y animales la obedecen. Esta es la fuerza que brota de un corazón puro. Sin ella no está en condiciones de extraerle esas esquirlas de cristal. Nosotros no podremos ayudarla. A 2 millas de aquí comienza el jardín de la reina de las nieves y hasta allí podrás acompañar a Gerda. Déjala junto al gran arbusto de
bayas rojas y regresa inmediatamente aquí. La finesa sentó a Gerda sobre la espalda del reno y este comenzó a galopar todo lo rápido que podía. Oh, no llevo puestas mis botas. También he olvidado los guantes, exclamó la pequeña Gerda. Pero el reno no se atrevía a detenerse. Siguió galopando hasta llegar al gran arbusto de bayas rojas. Allí dejó a Gerda y emprendió el camino a casa. La pobre Gerda se había quedado completamente sola en la terriblemente fría Finlandia, sin botas y sin guantes. Vio entonces cómo se le enfrentaba un regimiento de copos de nieve. Eran las avanzadillas de la reina de las nieves. Cada vez eran más grandes y terribles. Cada copo tenía todo el aspecto de un puercoespín o de aves embrujadas, incluso de inquietantes espíritus malignos provistos de garras. La pequeña Gerda no sabía qué hacer y en su desesperación rezó una oración. El frío era tan intenso que hasta podía ver su propio aliento, que como humo salía de su boca. El aliento fue haciéndose cada vez más espeso hasta convertirse en unos pequeños ángeles, y estos ángeles empezaron a crecer tan pronto como sus pies rozaban la tierra. Los ángeles, armados con largas lanzas, acometieron a los terribles copos de nieve y estos empezaron a romperse en pedazos. Gerda recobró ahora todo su valor y siguió firmemente su camino, siempre adelante, segura de encontrar a Kai. Los ángeles acariciaban sus manos y pies, así no notaba tanto el frío que hacía. Echó a correr en dirección al palacio de la reina de las nieves. Pero ¿qué hacía Kai mientras tanto? Lo cierto es que no pensaba ni un instante en Gerda, y lo menos que podía imaginarse es que ella estuviese tan cerca y delante del palacio. Vale, séptima historia del palacio de la reina de las nieves y de lo que allí más tarde sucedió. Las paredes del palacio habían sido construidas por los torbellinos de nieve y las ventanas y puertas por los cortantes y gélidos vientos. En su interior había más de 100 salones y el mayor se extendía a lo largo de muchas millas. Pero todo el palacio estaba vacío y fríamente iluminado por la brillante aurora boreal. En el centro de este interminable y vacío salón de nieve había un lago helado cuya superficie estaba rota en 1000 pedazos, cada uno de ellos idéntico a los otros, una verdadera obra de arte. Y era aquí donde Kai permanecía sentado completamente solo. Debido al frío, el color de su cara y sus manos era azulado, pero no notaba el frío, porque la reina de las nieves con su beso le había robado la posibilidad de tener escalofríos, y su corazón era ahora igual que un pedazo de hielo. Había amontonado algunos pedazos de hielo a sus pies e intentaba unirlos para modelar unas figuras. Mientras contemplaba estos pedazos de hielo, pensaba y reflexionaba. Permanecía sentado con una rigidez tal que quien lo viese podía creer que estaba congelado. Fue entonces cuando Gerda entró en el palacio a través de la gran puerta de entrada y llegó al gran y helado salón. Vio a Kai, lo reconoció, corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas, al tiempo que exclamaba: Kai, querido Kai, por fin te he encontrado. Pero él permanecía allí, sentado, impasible y frío, y la pequeña Gerda rompió entonces a llorar y sus lágrimas muy calientes cayeron sobre su pecho. Penetraron hasta su corazón, fundieron el hielo y destruyeron el pedacito de espejo. Gerda cantó entonces: la rosa florece y se
se echó a reír y llorar de felicidad y alegría. Todo era tan maravilloso que hasta los pedazos de hielo que les rodeaban empezaron a bailar. Y Gerda besó sus mejillas, que cogieron color y enrojecieron. Besó sus ojos, que inmediatamente brillaron como los suyos, y besó sus manos y pies. Con todo esto, Kai había recobrado la salud. Ambos se cogieron de las manos y lentamente abandonaron el palacio. Hablaban de la abuela y de los rosales en el tejado, y allí por donde pasaban los vientos se encalmaban y el sol brillaba con fuerza. El reno, que los esperaba con impaciencia junto al arbusto de bayas rojas, los trasladó a la casa finesa, donde pudieron calentarse. Luego los condujo hasta la mujer lapona, quien les había cortado y cosido nuevos vestidos, y además les proporcionó un nuevo trineo, y prosiguieron el viaje. Encontraron también a la muchacha bandolera montada sobre un magnífico caballo. ¡Qué alegría más grande! Es un buen sinvergüenza vagabundeando por esos mundos de Dios, le dijo a Kai. Me gustaría saber si te mereces que ella por culpa tuya tenga que viajar hasta el fin del mundo. Estrechó luego con fuerza las manos de ambos y prometió que los visitaría tan pronto fuese a la ciudad. Kai y Gerda, cogidos de la mano, se despidieron de ella. Había llegado una primavera maravillosa, llena de flores y de color. Doblaban las campanas y reconocieron la ciudad en la que vivían. Abrieron la puerta lentamente y penetraron en la habitación de la abuela. Todo estaba como antes, todo permanecía exactamente igual. El reloj seguía con su eterno tic-tac y las manecillas seguían girando. Y al entrar por la puerta comprobaron que habían dejado de ser niños. Los rosales florecían y las rosas asomaban por la ventana. Ahí estaban aún las sillitas de su infancia. Y Kai y Gerda se sentaron y mientras mantenían entrelazadas sus manos, habían olvidado, como si solamente hubiese sido una terrible pesadilla, la vacía y helada suntuosidad del palacio de la reina de las nieves. Se miraron fijamente a los ojos y de pronto comprendieron aquella canción. La rosa florece y se marchita. El niño Jesús, haremos una visita. Y así permanecieron ambos sentados, adultos ya y sin embargo niños, y aquel verano resultó ser cálido, agradable y reparador. Bueno, pues ese ha sido la segunda parte y el final del cuento de la reina de las nieves. Si os gusta esto de leeros cuentos, puedo leer alguno más en otro momento. Tenemos La Sirenita, que ese sí creo que lo voy a grabar, y tenemos pues La Cerillera, creo que está también aquí, el del Soldadito de Plomo, y no sé si hay alguno más. Creo que está, a ver, El Árbol de Navidad. Esos son los que quedarían, aunque está luego el primer